Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche, Horacio Rafart, Leandro Moretti y quien les habla, Carlos Sánchez Villamonte. En la edición, Felipe Fidalgo. Y como siempre, como todos los inicios, vamos a escuchar una versión del tema Desafinados, que da nombre a este programa y que precisamente lo que dice es que todos tenemos derecho a cantar, aún los desafinados. Thank you. Love is like a never-ending melody. Poets have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raised me to a fever pitch. Now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. I like the bossa nova, love should swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now the lyrics and the melody don't even rhyme. For you forgot the melody, our hearts would always croon. And so what good's a heart that's slightly out of tune? Tune your heart to mine the way it used to be. Join our hearts in harmony and sing a song of loving. We're bound to be together, and before too long there'll be no desafinado. When you give your heart to me completely, you won't be slightly out of tune. You'll sing along with me. There'll be no desafinado. When you give your heart to me completely, you won't be slightly out of tune. You sing along with me. Sing along with me. Sing along with me. Thank you. I thank you. Thank you. Era Ella Fitzgerald cantando Desafinados. No sé si recuerdan que hará un mes aproximadamente, con motivo de los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, que, como saben, mediante un convenio firmado hace unos años, se desarrollan en la misma ciudad, en la misma época, en las mismas instalaciones, pero primero los Olímpicos y después los Paralímpicos. No existe, a mi criterio, nada que justifique esa división, sino un resabio discriminatorio. De hecho, los Juegos Paralímpicos en un comienzo eran Juegos de Minusválidos, el nombre que tenían. La cobertura mediática de los Juegos Olímpicos fue inmensamente mayor que la que actualmente le están dando a los Paralímpicos. Hoy, por ejemplo, ayer ganaron el equipo de fútbol de ciegos, los murciélagos, a España 2-0, y prácticamente no se cubrió el tema, y posiblemente si ganan la medalla de oro, ahí sí salga algún artículo. La discriminación que existe en nuestra sociedad, a pesar de que pensamos que se ha avanzado mucho, sigue siendo tremenda. Le voy a dar un ejemplo. El 80% de los no videntes no tiene trabajo estable porque no los toman. En la provincia y en la nación existen lo que se llama la ley de cupo. No se cumple. Afortunadamente, la Corte de la provincia, la Suprema Corte de Justicia, creó una comisión cuya finalidad es monitorear que se cumpla esa ley de cupo. Pero para eso es necesario
que se inscriban las personas que tengan alguna discapacidad. Y en esto presten atención, porque si bien el ingreso en el Poder Judicial requiere de un examen previo, aprobado el mismo, uno queda en una lista de la cual quien tenga la vacante va a seleccionar una persona y la va a proponer, y la Corte, que retiene la superintendencia, lo designa. Hay otra lista donde están las personas con alguna discapacidad, y esta comisión le tiene que decir al juzgado o la Cámara, bueno, de cada tantos nombramientos hay un cupo que es para personas con distintas capacidades, que las tiene que elegir de esta otra lista. Bueno, esas personas, por ejemplo los no videntes, no tienen que dar el examen. Con lo cual, si usted conoce a alguna persona no vidente o paralítica, dígale que en la página de la Corte, que es SCB-A, Suprema Corte, Buenos Aires, ahí se fija y hay 2 lugares para inscribirse. Uno, el general, y otro, este especial. Con lo cual, quienes quieran inscribirse, si tienen alguna discapacidad, no es necesario que tengan que dar el examen. Y quedan en ese listado, del cual tendrán que elegir para cumplir con la ley de cupo, y podrán acceder algunos a tener un trabajo estable. Otro ejemplo de discriminación. Los billetes hace muchos años traían un relieve que permitía a las personas no videntes saber de cuánto era ese billete. Además eran de distinto tamaño. Hoy día no tienen forma de diferenciar los billetes, porque son todos del mismo tamaño y al tacto no se advierte ninguna señal que les indique de cuánto es ese billete. Afortunadamente, la clínica jurídica de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Derecho, mejor dicho, tengo entendido que va a tomar el tema, porque ahora viene un cambio en los billetes, vienen billetes nuevos, con imágenes de próceres y no de animales, que muchas veces son lo mismo, y sería fabuloso que se aprobara y se pusiera en los billetes esa marca para identificar de cuánto es, y que fuesen de distinto tamaño, porque con el paso del tiempo se gasta la marca y es mediante las dimensiones que pueden saber de cuánto es ese billete. Antes de ir al diálogo con Horacio Rafart, vamos a la columna económica de Leandro Amoretti. Muy buenas noches, querido Leandro. Muy buenas noches, Carloncho, y a todos los oyentes de Desafinados. Hoy nuevamente vuelvo con la columna quincenal de Economía Política. Mi nombre es Leandro Amoretti. Y la verdad, como no podía ser de otro modo, elegí un tema, o el tema de los últimos 10 días, me animo a decir, y me refiero concretamente a la deuda pública, a la deuda externa. Sucede que en los últimos días se dieron 4 titulares, 4 noticias con sus sucesivas declaraciones. En primer lugar, la declaración de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri respecto, con un tono crítico, a la dinámica de endeudamiento del Frente de Todos y relativizando con mucha mala leche, hay que decirlo, y manipulando los datos, relativizando el ciclo de endeudamiento del gobierno de Cambiemos, que no existe ninguna duda, es una manipulación disminuirlo, minimizarlo, no entenderlo en su dimensión. Por otro lado, se presentó Martín Guzmán en la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación de seguimiento de
el endeudamiento público, y luego en el día de ayer tuvimos la buena noticia del avance concreto de la reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires, deuda que había dejado María Eugenia Vidal. Pero vayamos a marcar algunos puntos para aportar a la discusión, al análisis. A mí la verdad que, por supuesto que cuando hablamos de deuda hablamos de condicionamientos políticos y de limitaciones del desarrollo de la Argentina. Sin embargo, me parece interesante que en el marco de la campaña electoral se discuta la deuda, porque al discutir la deuda podemos discutir las limitaciones, los condicionamientos y también la herencia que nos dejó Mauricio Macri y que nos dejó en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Lo que sucede es que, extrañamente, quienes fueron funcionarios y tuvieron altas responsabilidades salieron a instalar el tema en agenda, a plantear un debate sobre la deuda, intentando hacer una comparación insostenible entre el endeudamiento del Frente de Todos y el endeudamiento de los 4 años de Cambiemos. ¿Por qué es insostenible esa comparación? En primer lugar, porque es muy difícil tomar como parámetro el año 2020, un año de pandemia, un año en el cual las economías en todo el mundo se contrajeron, se achicaron, cayeron. En la Argentina, yo ya lo he planteado en otras columnas, el PBI de nuestro país se contrajo casi un 10%, por supuesto, como le pasó a muchísimos países, ya sea países desarrollados, en vías de desarrollo, subdesarrollados. Hubo caídas incluso muy superiores, pero por supuesto producto de una situación extraordinaria como es la pandemia y producto de las medidas de cuidado que tuvieron que ver con un encierro y con una fuerte disminución de la circulación de personas, de bienes y por supuesto de la actividad económica. En nuestro país, esa situación de caída de la economía, la política deliberada de contención y de ayuda económica, como por ejemplo fue el IFE o el ATP, por supuesto que implicó un incremento del déficit fiscal y un incremento de la deuda en pesos. Y ahí aparece el segundo elemento cualitativamente distintivo entre la deuda tomada por el gobierno del Frente de Todos y la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos. La deuda del Frente de Todos fue en pesos en el mercado local, intentando recomponer el mercado de capitales que el gobierno saliente de Cambiemos destruyó. Bueno, ya hay 2 puntos muy claros que ya a esta altura lo habrán escuchado en todos los medios. En primer lugar, es incomparable la situación de pandemia con los años previos y es incomparable la deuda en pesos con la deuda en dólares. Y algunos datos que son muy contundentes y que derriban cualquier intento de manipulación, de confusión, que llegó al punto en el cual el sitio chequeado.com, históricamente ligado a La Nación, ¿no?, planteó como verdaderos los dichos de María Eugenia Vidal, que tenía una visión crítica sobre la dinámica de deuda del Frente de Todos. La verdad que hubo un intento, a esta altura ya me parece contenido, neutralizado, de instalar y de relativizar el fenomenal ciclo de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri. Y algunos datos que son contundentes. La deuda, solamente la deuda en dólares, porque por supuesto también creció la deuda en pesos, pero la más importante, la que nos importa para dar esta discusión, la deuda en moneda extranjera en el macrismo aumentó en 100.000 millones de dólares. Y a su vez, la fuga de capitales, es decir, la salida de dólares de la Argentina para el periodo 2016-2019 fue de 86.000 millones de dólares. La deuda medida como porcentaje del PBI en el gobierno de Macri pasó del 42% al 92%. Y por supuesto que en estas dimensiones, en este ciclo de endeudamiento, el Fondo Monetario Internacional aparece como un actor muy relevante en términos políticos y en términos de la herencia y el condicionamiento que dejó el gobierno anterior. Ya no es ninguna novedad, pero lo que quiero destacar en relación al fondo y en relación a la deuda tiene que ver con las fechas de vencimiento, la carga y la concentración de la deuda entre el año 2020 y 2023 que dejó el gobierno de Mauricio Macri. La deuda reestructurada con los acreedores privados, es decir, los bonos de deuda pública con fondos de inversión privados extranjeros, ya fue reestructurada el año pasado con un beneficio muy importante respecto a las bajas de las tasas de interés y la postergación de los plazos. Ahora sucede que con el Fondo Monetario Internacional todavía no se cerró un acuerdo. Las herramientas son mucho más complejas, son más limitadas las posibilidades
y el ciclo de pagos, los vencimientos con el fondo están concentrados en el 2022 y 2023. Aproximadamente un dato, ustedes saben que el crédito que tomó la Argentina con el fondo es el crédito más importante de la historia de su organismo, y lo particular es que excedió los límites establecidos para con la Argentina, pero un dato que agrego es que los vencimientos en los próximos años son impagables. Impagables. Por ejemplo, para el año 2022, la Argentina, de cumplir con el acuerdo que firmó Mauricio Macri, recordemos, sin pasar por el Congreso, sin discutirlo en términos amplios con nadie, para el año 2022 habría que pagar 19.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional entre amortizaciones e intereses. ¿A qué equivalen 19.000 millones de dólares? Más o menos entre 4 y 5 meses de todo lo que importa nuestro país. Es decir, para decirlo de manera forzada y simple, deberíamos dejar de importar cualquier repuesto de una computadora, de un auto, de una maquinaria, cualquier cosa todo lo que importamos durante 5 meses para pagar al fondo. Una cosa insostenible, impagable, y de esa manera doy por cerrado. Me parece que no hay mucho más que discutir respecto al ciclo de endeudamiento de Mauricio Macri. La situación, la herencia impagable y también el quiebre del mercado local en pesos. Porque recordemos que Mauricio Macri no solamente endeudó en dólares en 100.000 millones de dólares a la Argentina, sino que también presentó la particularidad de su gestión económica de defoltear la deuda en pesos que había generado. Cosa que es muy terrible para quienes continuaron la gestión económica, ya que le quitó dinamismo y fuerza al mercado en pesos, y tuvo el nuevo ministro, Martín Guzmán, que ir reconstruyendo ese mercado lentamente. Entonces, repito, ¿cuáles son los puntos más importantes de la política, el del ciclo de endeudamiento de Mauricio Macri? Y por supuesto el nivel de deuda externa, en dólares, el default de la deuda en pesos, debilitando un mercado que debería ser estratégico para la Argentina, y por supuesto condiciones de desregulación para el mercado de cambio, es decir, para la compra y venta de dólares y para la entrada y particularmente para la salida de capitales, que implicó un ciclo de endeudamiento y fuga. Y ya que estoy, aprovecho y recomiendo un libro que sintetiza estos procesos, este debate, y por supuesto lo hace con mucha seriedad académica. Es el libro de Eduardo Basualdo, Endeudar y Fugar, que la verdad que sintetiza y caracteriza el proceso que los economistas denominamos de valorización financiera. Ahora bien, para ir terminando la columna, no quiero dejar de mencionar cuál fue el rol de la provincia, por supuesto en otra dimensión. En el mismo sentido, pero con otra magnitud, María Eugenia Vidal avanzó en un proceso de fuerte endeudamiento de la provincia de Buenos Aires en dólares, algo que es muy llamativo para una provincia, por supuesto, que no tiene influencia ni incidencia sobre la política cambiaria. La deuda en el 2015, cuando asume María Eugenia Vidal, la deuda en la relación al ratio deuda sobre PBG, el PBG es el Producto Bruto Geográfico, que sería el equivalente al PIB provincial, era de 5,9%. En diciembre de 2019, ese ratio alcanzó el 8,7%. Es un crecimiento muy, muy importante. Y la particularidad y lo llamativo, para plantearlo de forma simple, es que María Eugenia Vidal tomó deuda en dólares. Esos dólares los cambió por pesos a un tipo de cambio relativamente bajo en relación a lo que vino después. Piensen, 2016-2017 tomó deuda en dólares, esos dólares los cambió a pesos, y la deuda para el gobierno provincial quedó en dólares, y luego de la devaluación del 2008 y la devaluación de las devaluaciones del 2019, le quedó a la provincia una deuda dolarizada, lo que le implica un gran esfuerzo, le va a implicar un gran esfuerzo a pagar. ¿Qué sucede? Como también hizo Mauricio Macri, la deuda que tomó María Eugenia Vidal la tomó en dólares y con plazos de vencimiento muy, muy cortos. Muy cortos. Es decir, para el 2022 y 2023 también la deuda provincial era impagable hasta ayer, ya que la reestructuración permite estirar, es decir, achatar el plazo o la agenda de vencimientos, y va a implicar un gran esfuerzo por parte de la provincia, pero muy diferente o relativamente mejor a la situación en la cual había dejado en 2019
las finanzas públicas provinciales, la gestión de María Eugenia Vidal. Repito, María Eugenia Vidal tomó deuda en dólares, esos dólares los cambió a pesos, a un tipo de cambio, y luego la deuda al Estado provincial le quedó en dólares con un tipo de cambio totalmente devaluado, muchísimo más alto, lo cual le va a implicar un esfuerzo más grande. Y el debate que plantea el Frente de Todos y la definición es no tomar deuda en dólares, sino tomar deuda en pesos, que por supuesto tiene mayor margen de maniobra en las decisiones de política económica. Quizá para muchos de ustedes esto es repetitivo, pero hace falta y es interesante discutirlo para que nunca más haya un ciclo de endeudamiento como el que hubo, y también para poder discutir la deuda en relación a la finanza del Estado, porque hay un intento permanente de hegemonizar por parte de algunos economistas este debate y plantear deuda igual déficit, y la consecuencia es que hay que bajar el gasto. Pero dejo una pregunta picando y algo que es muy simple, que tiene que ver con mejorar el nivel de ingreso de los estados y de esa manera alcanzar situaciones de equilibrio y de menor condicionamiento y dependencia de la deuda. Pero fíjense que siempre se repite el esquema de la deuda ligado al déficit, ligado a la necesidad de recortar el gasto, y nunca en los grandes medios van a escuchar, o excepto cuando se genera alguna discusión, posiciones y discusiones en relación a mejorar el perfil de ingreso, avanzar en una reforma tributaria progresiva y, por supuesto, darle un lugar al Estado en una perspectiva, en un modelo de desarrollo nacional que tenga una economía pujante y, por supuesto, que avance sobre intereses muy concentrados que tienen capacidad de operar, instalar temas, instalar agenda. En este caso, Martín Guzmán ha sido muy firme. Axel Kicillof también ha mostrado un éxito muy importante al reestructurar la deuda y hacer la deuda más sostenible, lo que le da más libertad y margen de acción para hacer política económica y para impulsar el desarrollo de la provincia de Buenos Aires en sintonía con el gobierno nacional. Carloncho, hasta acá llegué, espero haber sido claro. Hay muchos números que no los planteo porque a esta altura de la noche en la radio quizá son un poco densos, pero esperemos que el debate en términos de la agenda electoral de la deuda se profundice, ya que es un tema interesante y estratégico para la Argentina para los próximos años y para las próximas décadas. Hasta luego y les mando un abrazo a todos. Se não lhe faço uma visita, mais rápido que isso não dá pra... 1, 2, 3, 4. Ao piano e a média. Caro amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação, e a gente vai levando de teimoso, de pirraça, e a gente vai tomando, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, no outro dia bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Pirueta pra cavalo, ganha-pão, e a gente vai cavando só de pira, só de sarro, e a gente vai fumando, também sem um cigarro, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo do caminho, e a gente vai se amando, que também sem o carinho ninguém segura esse rojão. Meus amigos,
escrever, mas o correio andou arisco. Se me permitem, vou tentar e remeter notícias frescas deste disco. Aqui na terra tá jogando futebol, tem muito samba, muito show de rock and roll. Um dia chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é dizer, a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Sicília, nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. Acabamos de escuchar Meu Caro Amigo de Chico Buarque, de la época del proceso militar en Brasil, cuando Chico estaba en Brasil, pero Caetano Veloso estaba en Inglaterra. Entonces le manda una carta en forma de canción. Y es muy adecuada porque, como dice el estribillo, un día llueve, otro día sale el sol, pero solo quería decirte que acá la cosa está negra, negra. Y en Brasil la cosa está negra, negra. La semana próxima, el miércoles, que se cumplen 119 años de la independencia de Brasil, Bolsonaro llamó a una concentración de sus seguidores, que en rigor son parapoliciales, paramilitares, militares, policías, para repudiar a la Corte Suprema, y acusó a sus integrantes de estar preparando el terreno para detenerlo bajo la premisa de un probable atentado contra la democracia. Aclaremos que Bolsonaro tiene más de 170 pedidos de juicio político, todos en el cajón del presidente de la Cámara de Diputados. El mandatario llamó a la población a defender la libertad de expresión y a manifestarse contra el máximo tribunal el próximo 7 de septiembre.
convocatoria que la oposición interpreta como un autogolpe, o, si se quiere, como un ensayo de un autogolpe. Días atrás, durante un culto evangélico, Bolsonaro dijo que le esperan 3 opciones para el futuro: ir preso, morir o salir victorioso. Es tremenda la situación porque, por un lado, está reconociendo que ya no tiene poder político, no tiene apoyo de la gente, y obtiene el poder político con las armas. De llevarse a cabo el autogolpe, o de llevarse a cabo el atentado contra Lula, que ya fue advertido Lula por un gobernador del PT, que se cuidara porque estaban planeando un atentado contra él. Sea cual sea el desarrollo de los hechos, no hay duda que si un presidente llama a marchar contra la Corte e incluso pidió que vayan armados sus seguidores, la democracia ya no existe en Brasil. Vamos a ir a un diálogo con mi querido amigo Horacio Rafart y después a escuchar su columna. Ayer fue el día del desaparecido y él va precisamente a tratar ese tema. Hola Horacio, qué alegría verte. Hola, Carloncho, ¿qué tal? Bien, todo bien, por suerte. Escúchame, Horacio, habrás escuchado la columna recién de Leandro Moretti, donde Claro. habla de la deuda de la provincia, de la deuda de la nación, de la deuda en dólares tremenda que contrajo Vidal, pero Vidal no solo lo niega, sino que está horrorizada porque Tolosa Paz dijo garchar, que además lo dijo en un contexto que no tiene nada que ver con el que le dieron en los medios. Era en una entrevista muy relajada, y ella dijo que la gente quería salir, y los dos que la entrevistaban, pues ella dijo, quiere salir, bailar, y los dos periodistas le dijeron, quieren coger. Y ella dijo, bueno, sí, siempre se garchó en el periodismo. Era un lenguaje totalmente común, en una charla distendida, y esto me lleva a pensar, ¿cómo podés horrorizarte de que alguien diga garchar cuando tenías hospitales listos para funcionar y no los pusiste en funcionamiento? Cuando endeudaste en dólares, lo que implicó el desamparo económico de toda la población de la provincia. E incluso cuando salió todo el tema de los aportantes truchos, ¿no? Que no sabían dónde esconderse, algo tan complicado económicamente, que es lo que hay que tratar de limpiar dentro de estas cuestiones políticas, en los partidos, en las campañas, que entra todo un dinero totalmente mal habido, negro, quizás un poco de dinero también manchó con sangre, no sé de dónde es, pero bueno, ¿de esto no se habla más? Es muy simple, ella ahorra mucho. Acaba de comprar en el sector más caro de Capital, según Esmeralda Mitre, en la esquina de la casa de ella, un departamento de, no sé si $500.000, cuánto, que según Vidal, que hacía unos meses había dicho por televisión que estaba sin trabajo, ella fue siempre empleada pública, que no tenía dinero, pero sacó un crédito en un banco. Ignoro qué banco te da $500.000 de préstamo si no tenés trabajo. Pero además no aclaró en qué banco fue. Y sin embargo, eso no suscita ninguna tapa si hubiera sido un peronista. Claro, e incluso yo la escuché, digamos, durante la campaña, antes que ella sea gobernadora, que dijo que no tenía patrimonio. Está filmado, que mira, me separé, le decía al periodista, así que lo único que tengo es media casa y medio auto. Y gozaba como si eso le sumara punto, como diciendo, bueno, es una mujer muy limpia, con una vida muy digna, muy clara, transparente,
en una campaña política. Y ahora sí, fue No garcha. $600.000. Claro, y bueno, por ahí, uno Por quién ahí, sabe. por ahí garchó demasiado y le reditó económicamente. No quiero usar ¿Vos sabés? un lenguaje que la horrorice a ella, pero No, no, sí. Yo también estaba, cuando vi el contexto, que cuando decías vos, que la sacaron de ese pedacito del contexto, estaba en un programa, digamos, como bien relajado, bien sentado en sillón, en el living, con esos periodistas que le ponen además los onda, que periodistas le dicen, ellos querían que le diga. la Y gente quiere ella, coger, dicen los periodistas. Ella, digamos y- que bajó el tono al decir garchar, si se quiere. claro, y después ellos dijeron, sí, eso era lo que queríamos que digas. Y empezaron a divagar, digo, bueno, a ver, según la oposición es, bueno, una emboscada que le hicieron y que la mujer esta dijo esa palabra tan horrorosa, ¿no? Pero seguimos hablando siempre de lo mismo. Como no hay un criterio, no hay una línea política, no hay ideología en la campaña de la oposición, date cuenta de qué cosas tenemos que hablar todos los argentinos, de que si Florencia Peña entra allá, las orgías que se hacían en Olivo, después cuando se acabó 20 días de hablar de eso, aparece una fiesta del año pasado denunciada, ¿entendés? Por los que organizaron fiestas, por los que se contagiaron en reuniones, porque los que iban y venían y no hacían la cuarentena como para proteger al resto de la población. Esas barbaridades, hablamos sanitariamente nomás. Entonces ahora vamos a estar unos días hablando de Tolosa Paz, garchar o no garchar. Esa es la cuestión. Eh, Hablando de esa la cuestión, hoy me acordaba, no tiene nada que ver con lo que venimos diciendo, hoy me acordaba de Hamlet. Para mí Hamlet es la historia de un gran egocéntrico. Si vos lo lees, fíjate que cuando está fuera de peligro, o sea, el rey está de espaldas, Hamlet hace unos monólogos larguísimos, muy concienzudos, pero se mueve una cortina, saca la espada y mata, no sabe a quién, mata a Polonio, ¿no? Pero donde está en riesgo, saca y mata. Es un gran egocéntrico. Y me acordaba, hay un libro de Roland Barthes, SZ, que realmente es liberador, porque lo que dice es que, bueno, explica un método que para mí es absurdo, pero lo liberador es que se ha querido siempre interpretar el objeto texto. Entonces, por ejemplo, sigamos con Hamlet. ¿Qué quiso decir Shakespeare? Otro dice, no, ¿en qué época vivió Shakespeare? Otro dice, bueno, pero leamos bien. Y Barthes dice, no solo es imposible, sino que es idiota centrarse en el objeto texto. Hay que centrarse en el sujeto lector. Cuando uno lee, reescribe. Y vos podés leer todos los días la misma obra y en realidad estás leyendo una obra distinta cada vez. No tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, pero No, no, la culpa es tuya. no. Incluso cuando empiezan a hablar, no, pero vos tenés que leer la traducción que hizo tal persona y te empiezan a nombrar traductores que vos ni conocés, no, pero esta es mucho mejor, utiliza el idioma de acá. No, ya te perdiste la historia. Si empezás en todas esas cosas, es como decís, las tenés que reescribir vos, pasarlas por el filtro de tu cabeza, de tu sensación, emoción, y está la obra. No más lío. Y eso te libera. Te sentís tan creador como el propio Shakespeare. Y si a eso lo unís hay un libro hermoso, Al diablo con la cultura, de Helbert Reed, un sociólogo de los 60, que en el prólogo dice algo así como, nos han educado en la creencia de que el artista es un tipo particular de individuo, más sensible, más esto, aquello, lo otro, y lo demás allá. Cuando en realidad es absolutamente al revés. Cada individuo es un tipo particular de artista. Y es verdad. Una cosa es dedicarte al arte como forma de vida, o dedicarte al deporte como forma de vida, o dedicarte a lo que sea como forma de vida. Si no lo sabes hacer bien, posiblemente te vaya mal económicamente. Pero otra cosa es hacerlo, el deporte, como algo saludable, porque te gusta,
el arte, aunque no sepas, no importa, a vos te gusta bailar, aunque seas paralítico, te tienen que aceptar en una escuela de danza. Porque vos de la cintura para arriba podés gozar mucho más que Baryshnikov. Claro, que el otro se dedique a vivir de eso, pero que te dejen, que no te consideren un objeto económico, sino un sujeto que quiere gozar con el arte. Estamos desvariando, ¿no? Estamos No, atando no, temas. vos sabés, me vino a la cabeza hace un rato, miraba que hubo un deportista de estos nuevos juegos, ¿no? Que ya hemos hablado, los Paralímpicos, que se ganó una medalla de plata para Argentina, recién empezaron los Juegos. A mí me parece de un valor impresionante, pero leía la noticia y estaba en un pedacito así la noticia, El ¿no? nadador que nadó mariposa, porque hoy Sí, ganaron, que pasan a los cuartos, los murciélagos, ¿no? Ahora vos fijate hasta qué punto discriminan, ¿no? Que a pesar de jugarse en la misma ciudad, en la misma época y en las mismas instalaciones, es 2 semanas después los Paralímpicos, que hoy aclaraba al comienzo, se llamaban en el inicio Juego de Minusválidos. Y sí. la cobertura en los medios televisivos o escritos o radiales es nula, salvo que ganen una medalla. Y ahí sí, ponen la foto y nada más. El partido de los murciélagos hoy lo tenías que ver, era casi imposible. Pero si hubiese sido un juego olímpico, ahora, ¿por qué no los hacen juntos? Hoy juegan natación de personas con distinta capacidad física, ¿no? Mañana natación de personas que no tienen parálisis. Pasado tal, traspasado tal, y van mezclando en distintas categorías los distintos juegos. Todo en un gran juego olímpico. ¿Por qué no? ¿Por qué a la gente le molesta que se visibilice la gente que tiene algún tipo de discapacidad? ¿Por qué una maestra sin un brazo no puede estar al frente de una clase? Sí, también pensaba en la cuestión económica, ¿no? Los Juegos Olímpicos, estos que pasaron hace un par de meses, eran la pantalla para que un montón de deportistas asciendan económicamente. Yo, un montón de deportistas digo, ¿y esto dónde está? No, este está jugando en Bélgica, este está haciendo tal cosa. Digamos, todo una movida económica gigantesca, ¿no? Que se tiene que hacer sí o sí, hasta incluso en medio de la pandemia, porque económicamente conviene. Entonces, para ellos se le abre, es muchísimo el panorama, pueden vivir de su deporte. Entonces yo me pregunto, si estos que están ahora se exceden con las medallas, digamos, ¿quién los va a mirar? Económicamente, ¿pueden soñarse estas personas Mirá, con el derecho que tienen a trabajar de esto? Mirá, los jugadores paralímpicos y los jugadores olímpicos son jugadores de excelencia, ambos, de altísimo rendimiento. Lo interesante para mí es apuntar a la sociedad en general. Y si alguno resulta de muy buen rendimiento, bueno, que siga, se especialice. Pero en las universidades debería haber también educación física. No apuntar al semillero de a ver quién tiene condiciones de campeón. No, no. Como parte de la salud. Sin embargo, lo que se busca siempre es el rendimiento económico. Ahora, los paralímpicos son de altísimo rendimiento deportivo los que participan. Pero ¿qué ocurre? No ganan prácticamente nada de plata. Los murciélagos, no hay ninguno que sea millonario. ¿Entendés? De hecho, hoy comentaba que el 80% de los no videntes no tiene trabajo, porque no los toman. Y el punto es que la sociedad no quiere que se visibilice y prefiere Bueno, que se a siga. mí, yo recordaba, ¿no? Antiguamente, cualquier patología
por las familias era escondida, ¿no? Típico es escuchar, bueno, el cuartito del mongo, todo ese tipo de términos, bueno, tiene un hermanito no reconocido, tiene una hija con tal cosa, se los encerraba. La sociedad los Porque encerró, la sociedad no los integraba, ni a los colegios, ni a los cumpleaños, ni a las reuniones. Se vivía como un castigo que los dioses te habían mandado, en vez de una bendición, ¿entendés? Un chico down, por ejemplo, la sociedad no termina de incluirlo y de gozarlo y de que el chico goce de la manera más plena que se pueda hacer. Pero con todas las discapacidades ocurre, hoy comentaba que, por ejemplo, no sé si sabés, antiguamente, cuando yo era chico, no muy antiguamente, me acuerdo de haber ido a un kiosco, que el kiosquero era ciego, tocaba el billete y sabía perfectamente de cuánto era. claro. Hace muchos gobiernos ya que se perdió. Los billetes actuales, al tacto, no pueden percibir de cuánto es. Y por el tamaño tampoco, porque son todos del mismo tamaño. Ahora que se van a cambiar los billetes, van a poner próceres en vez de animales, e insisto, a veces son la misma cosa. Por ejemplo, si ponen la foto de Roca, sería la misma cosa. Es el momento ideal para plantear que se hagan de distinto tamaño y que se hagan con ese relieve que permita que al tacto un ciego pueda saber cuánto es. Vos imaginate que lográs cierta independencia y vas solo en micro o caminando, pero abrís la billetera y le tenés que decir a alguien, me sacás, me das el vuelto bien. O sea, es absurdo que el gobierno no se haga cargo de eso. Por suerte, la clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, hoy hablaba con quien dirige la clínica, Pepe Martocci, que me decía que ellos iban a tomar el tema para plantearlo y que de ahora en más los billetes vuelvan a tener ese relieve y distinto tamaño, porque cuando se van gastando, el relieve se va perdiendo. Entonces, al tenerlos en distinto tamaño, ¿a qué voy? A que acá, allá y acullá no hay cabida y no hay conciencia y no se visibiliza las personas de distinta capacidad física, mental o de distinta opción sexual. Se va avanzando, pero no en cosas básicas como lo del dinero. Claro, o sea, no olvidemos que nuestra ciudad, sin ir más lejos, no hace muchos años comenzó la construcción de las sendas en las esquinas, las rampas para que bajen el cordón. Después se empezó a obligar, hace menos tiempo todavía, el tema de edificios con su rampa, con posibilidad, los mismos baños. El problema son los baños. Porque los baños, si no tienen la puerta para que pueda entrar una silla de ruedas, en las casas también. Lo vergonzoso no es que te alcen para el cordón de la vereda, sino que te pasen del inodoro al bidet. ¿Entendés? Y bueno, en eso, hace años que tenemos un proyecto de ley, que espero ahora con Amoretti ya perfeccionarlo, que todas las personas que quieran o modificar su casa o negocio, o construir una casa, un edificio, un negocio, la diferencia de valor entre construir un baño con una puerta de tal dimensión o con una puerta más grande, de ponerle los mosaicos en el piso para que los ciegos no tengan que ir tanteando la pared, sino que al caminar ya sepan ubicarse en el baño, la rampa, o sea, tornarlo apto para las distintas discapacidades motrices, o de los no videntes. Bueno, que esa diferencia, con un antes y un después firmado por un arquitecto,
vos puedas deducir esos valores y con boletas del rubro, ¿no? Cuántos ladrillos, cerámicos, demás gastaste, lo puedas deducir de algún impuesto. E incluso para aquellos que no tienen a su nombre una casa, o sea, que no tienen los impuestos, salvo el IVA, que es un 21% ya, precisamente puedan ir a comprarlo y que no tengan que pagar el IVA, para lo cual tendrían que llevar un papel legitimado para poder hacer eso. Y el negocio no les cobraría el IVA y ellos también tienen ese papel. Ahora, hay que terminar de redactarlo bien, porque si hay el menor error, no se aprueba y empieza a dar vueltas y vueltas el proyecto. Ahora, con muy poco podés lograr cambios muy grandes, porque hasta podrían construirse edificios con las puertas de la casa y de los baños aptos para ser usados por silla de ruedas, ¿entendés? Y aunque nadie en la casa viva con esa discapacidad, pero sí puede recibir visitas que la tengan. Sí, sí. Vos sabés que yo recuerdo en una parte de Viena, en Austria, yo había ido de gira y en un teatro, que era un teatro muy, muy importante, ¿no? Esos teatros nacionales, 2 cuadras antes yo veía como líneas en el piso y me fijo, eran como de una especie de goma, tenían toda una rugosidad antideslizante, pero parecía como una goma. Y Para pregunté qué pisarlo era. y vos guiarte. Exactamente, eran sendas para no videntes. Eran sendas, la prioridad es eso, o sea, el no vidente se manda tranquilo y el golpe si hay otro no vidente, y había como mano y contramano, porque eran dos. Entonces iban, alguno vi, pero digamos, no es que vi un montón, pero ya está construido eso, que me pareció, digo, uy, qué loco, porque para mí, para imaginarme cosas acá, años Bueno, atrás era imposible. Recién ahora los micros de línea están teniendo la parte de atrás, digamos, para subir la maquinita, para subir las sillas, o un ¿cuánto? espacio para que esté ¿Cuánto? agarrado. ¿Cuánto? Muy poquito, Uno muy por día poquito. pasa. O Sí, sea, sí, tenés sí. que tomar ese o sonaste. Sí, 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 Y, sí. Pero insisto, digo, mira qué cosas lejos. básicas como el billete, ¿cómo No, puede pero ser aparte que el Estado ya estaba el no, billete. Ya- no haya reparado en eso? Y que antes Mm. estaba, después se dejó de hacer y nunca se volvió a implementar, que sean de distinto tamaño y que tengan esa marca que al tacto el no vidente pueda saber de cuánto es el valor de ese billete. Una cosa tan elemental que es gratis para el Estado. Es Sí, sí, sí. ¿entendés? E implica un cambio y una calidad de vida muy grande en comparación a quien ha logrado poder salir solo a la calle, pero no puede manejar la plata porque lo puede estafar en cualquier lugar. Horacio, Exactamente. tenemos que ir a tu columna. Se Dale, conmemora el Día del Desaparecido ayer y exactamente. sobre eso lo único que me gustaría agregar es que no perdamos de vista que hay todavía cientos de chicos, no, ya son adultos, que en su momento cuando eran niños, o los que nacieron en cautiverio, o los que fueron apropiados y entregados a otras familias, que aún no recuperaron su identidad, con lo cual no es pasado, es presente y futuro de lo que estamos hablando. Y los juicios de lesa humanidad o los juicios por Plan Cóndor, casos que han desaparecido en la Argentina y trasladados al exterior que todavía no se han denunciado. Sí, hoy Bueno, Horacio, justamente comenzó el nuevo juicio a Checolás, así estos días vamos a tratar de tocar ese tema. bueno, y también esperemos que finalmente Blaquier aceleren, porque están esperando que Se se siente. muera para entender, y hay así un montón de casos. Y por otra parte, saben dónde, a quiénes fueron entregados los chicos y no lo dicen.
Horacio, sí. a tu columna y me preocupa mucho Brasil. Recién pasamos Me Caro Amigo, el tema que Chico Buarque le dedicó a Caetano, que estaba en Londres, y que el estribillo dice: un día llueve, otro día sale el sol, pero solo quería decirte que acá la cosa está negra, negra. Y el próximo miércoles, no mañana, sino el 7, hay una concentración que pidieron que vayan armados. Van a ir paramilitares, parapoliciales, militares, policías y seguidores fanáticos de Bolsonaro frente a la Corte a repudiarla, lo cual implica una ruptura ya institucional, implica quebrar, es como un ejercicio, un ensayo de golpe de Estado. Es una vía libre para disparar. Por suerte la oposición, muy tranquila, dijo, porque había planeado una concentración, porque se cumplen los 119 años de la independencia, y Lula dijo: no salgamos, no demos motivo a una masacre, no demos ningún motivo para que se interrumpa el orden constitucional. Desgraciadamente, este tipo no necesita motivos, porque si siendo presidente está planeando esto. Mi querido Horacio, un gusto y te dejo con tu columna. Nos estamos viendo y te voy a escuchar con mucha atención. Hola, Carloncho. Día Internacional del Detenido Desaparecido. ¿Qué es una desaparición forzada? Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a personas o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por los agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. La desaparición forzada se enmarca en un cuadro que puede caracterizarse como terrorismo de Estado, síntoma de sociedades autoritarias y corruptas que van dejando como un camino, una estela de víctimas como muestra de que sus sectores dominantes no se detienen ante nada ni nadie con tal de hacer valer sus intereses y privilegios. El 30 de agosto ha sido declarado por la ONU el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Un mal que asola a todo el mundo, y bueno, en nuestra Latinoamérica tiene una historia muy larga con respecto a este tema. En Guatemala, en donde el tema hoy es candente en la actualidad, existen más de 45.000 personas desaparecidas, y la mayoría de ellas durante los 30 años de represión indiscriminada llevada adelante por el Estado y sus instituciones, especialmente la policía y el ejército. No se trata, sin embargo, de un tema que solamente está ni al pasado. En la actualidad, ¿no?, líderes populares del campo o de la ciudad, estudiantiles, siguen siendo objetos de esta práctica. Son secuestrados y nadie vuelve a saber nada de ellos. Se fuman y no aparecen nunca más. Quienes deberían ser los encargados de velar por seguridad e integridad personal de la ciudadanía son generalmente los responsables de estos hechos. Para llevarlos a cabo muchas veces se camuflan, forman grupos que se especializan en el amedrentamiento, el asesinato y la desaparición, y funcionan paralelamente a las instituciones del Estado, lo que quiere decir que se articulan como grupos paramilitares o parapoliciales. Los vínculos que hay entre estas instituciones del Estado y estos grupos paramilitares y parapoliciales
han quedado en evidencia en los archivos del horror encontrados, ejemplo en Paraguay, que dan cuenta de los vínculos transnacionales de los ejércitos del Cono Sur latinoamericano, concretados en el Plan Cóndor, como para llevar a cabo la persecución, el asesinato y la desaparición de opositores políticos. A ver, en Guatemala una fuente importante para develar esos vínculos ha sido el archivo histórico de la Policía Nacional, a partir del cual se pudo encontrar evidencia que ha posibilitado la condena de muchos altos mandos del ejército. Esa es la razón por la cual el gobierno guatemalteco ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para clausurarlo y eventualmente destruirlo. Una labor también importante para encontrar a los desaparecidos son las fundaciones de antropología forense en toda Latinoamérica y bueno, el resto del mundo, que realizan labores titánicas para localizar las fosas comunes, en donde yacen miles de cuerpos, desde lugares recónditos en las montañas hasta cementerios urbanos, donde se han encontrado muchas fosas repletas de cadáveres sin identificar. Los culpables de todos estos hechos siempre lo niegan, se protegen unos a los otros y con mucho cinismo niegan los hechos. A los familiares de los desaparecidos que reclaman justicia los acusan de intereses espurios, de formar parte de organizaciones que lo único que les interesa es obtener compensaciones económicas. Un ejemplo, en Guatemala, una fundación contra el terrorismo cuya función especial es entorpecer todo el esfuerzo de búsqueda y justicia. Seguramente estos países latinoamericanos que han sufrido suficiente este flagelo han estado presentes en prácticas en todo el continente. El caso colombiano es otro que se debe desgraciadamente poner en evidencia, ¿no? Se trata de un país signado por la cultura de la violencia, que ha llevado a que se transforme en un verdadero exportador de paramilitarismo terrorista, tal como ha sido en otros países también, en la que los cuadros de élite represiva del ejército han sido adiestrados, han servido para alimentar, después de los conflictos armados, a las bandas de crímenes organizados, llegando también a colaborar con los carteles de la droga, y se han adueñado casi de las estructuras del poder. La desaparición forzada se enmarca entonces en un cuadro que puede caracterizarse como un terrorismo de Estado, síntoma de sociedades que autoritariamente pretenden llevar adelante los destinos de distintas naciones. Colombia hoy por hoy también es un caso candente, en la que por ahí pocos medios tratan el tema porque está muy ligado a las políticas aplicadas para el Cono Sur, dirigidas desde los países del norte, digamos, en el marco del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, ¿no? La ONU expresó hace un par de meses su preocupación por el precario avance en Colombia para identificar a los desaparecidos producto del conflicto social armado, el cual ya completa más de 60 años como un fenómeno en este país. Bueno, y con respecto a la justicia, también se enfatizó de que son muy limitados los avances por parte de los poderes ejecutivos en este ámbito. En Colombia, por lo más de 24.000 cuerpos inhumados sin identificar en cementerios públicos y los más de 4.000 cuerpos de víctimas de desaparición forzada de reconocer entre los 10.000 que se han exhumado. Aunque el presidente Duque insiste en respetar los acuerdos de paz, en priorizar las víctimas del conflicto social, lo cierto es que la persecución a
a líderes sociales se ha intensificado durante su administración. Durante un reciente paro que duró 2 meses en Colombia, los colombianos tomaron la calle para rechazar las políticas económicas de su presidente Iván Duque, así como la vorágine de violencia. Fue un punto de quiebre del gobierno con la comunidad internacional. Distintas organizaciones sociales denunciaron que al menos 120 fueron reportadas como desaparecidas durante el estallido social, y otros 4.800 casos de violencia así contra manifestantes. Pese a las denuncias de represión, el presidente Duque enfatizó que durante el estallido social las autoridades solamente actúan para proteger a la población del vandalismo. Lo cierto es que durante las últimas semanas siguen apareciendo cadáveres de jóvenes que han sido reportados como desaparecidos en estos días, y durante los últimos 2 años por lo menos se ha intensificado todo eso. Uno cuando lee las columnas internacionales y va a Colombia, lo único que se puede leer con respecto a esta violencia es la continua desaparición, sobre todo de líderes opositores. Después de muchos años se han firmado estos acuerdos de paz, que siempre, como todo acuerdo de paz, parecen prometedores, pero encierran también un lado oscuro con respecto a la experiencia de lo que ha significado tratado de paz, tanto en Colombia como en diferentes lugares. En Colombia continúan siendo asesinados líderes campesinos, líderes sociales, estudiantiles y muchísimos miembros de las organizaciones que han firmado la paz. Esto quizás nos demuestra lamentablemente de qué poco sirven muchos esos acuerdos. Qué poco sirven estos acuerdos. Ya Colombia tuvo una gran experiencia hace unos años cuando la organización el M-19 firmó los acuerdos de paz y decidió integrarse a la vida política. Se conformaron partidos políticos y se presentaron a elecciones, pero luego de eso fueron aniquilados, asesinados muchísimos integrantes y casi todos los cabecillas de estas organizaciones. Aquí en la Argentina es un tema donde la mayoría de la población ha puesto el ojo después de las terribles víctimas que dejó la última dictadura militar. Se avanzó muchísimo con el juicio a los responsables, juicio siempre con un trasfondo político de esas desapariciones. Si bien desaparecen muchos y por muchos temas, todo está ligado siempre a la violencia institucional, a cómo se ha utilizado a los aparatos del Estado para acallar opositores y para acallar a distintas desapariciones que quizás no tenían que ver con la política. Muchas de estas cosas nosotros los vemos con los casos de gatillo fácil. La semana pasada, el viernes 27, yo estuve en un acto que se realizó frente a Gobernación, ahí en Plaza San Martín. Había muchísima gente con banderas y toda la Plaza San Martín llena de fotos. Y era algo terrible. 2 cosas me llamaron mucho la atención. La mayoría de los que estaban en la plaza eran personas, vos veías el carácter muy humilde, muy de los barrios, y las fotitos de todas las víctimas muy jovencitos. Esto también marca un poco la cuestión política, ¿no? Estas cosas parece como que le suceden a los pobres.
ese sector siempre castigado por decisiones políticas a lo largo de nuestra historia, siguen siendo víctimas. Cuando hablamos de derechos humanos, no solamente tocamos lo que fueron los crímenes de lesa humanidad, que se siguen investigando, que se siguen buscando a los responsables, y donde también está el excelente trabajo del equipo argentino de antropología forense, que continúa identificando a esas víctimas. ¿Qué significa para una madre, para un padre, para un hijo, tener entre los integrantes de su familia a una persona desaparecida, no tener su cuerpo, no tener dónde llorarlo, no tener cómo realizar su luto, no tener dónde ir? No tener dónde ir a hacer ciertos reclamos? Quizás pasan los años, las décadas, y se siguen realizando actos, pedidos de justicia, y pedidos de justicia también en democracia. Por eso no solo atañe al pasado. Tenemos a cuántas personas desaparecidas, buscadas constantemente, y muchos que no están en la lista de las víctimas de la represión institucional. Muchas de esas víctimas se sabe que eran quizás pequeños soldaditos que toman las fuerzas policiales, o para la venta de estupefacientes, de droga, o para robar para ellos mismos, y después son descartados, hasta su cuerpo descartado, y seguimos sin saber cuál es el paradero de estos jóvenes. Un flagelo que castiga a todo el mundo, como decía, y ponemos el ojo en nuestra querida Latinoamérica. Los sucesos de Chile, donde los carabineros directamente disparaban a los ojos, y cuando podían se los asesinaba, se los desaparecía. ¿Qué ha pasado con las diferentes masacres que hubo en Uruguay, que todavía no se han terminado de investigar? Acá en la Argentina siempre como efemérides se recuerdan grandes masacres, algunas donde escondían los cuerpos, y otras donde los cuerpos eran hasta dinamitados y después directamente enterrados, pese a que el Estado sabía bien cuál era su nombre y apellido. Vemos la lucha de los organismos de derechos humanos acá en la Argentina, un gran ejemplo para varios países, tanto de la región como de otros lados. Vemos como este flagelo castiga ferozmente a diferentes pueblos de África, donde ya eso ni se lleva a la cuenta, y se sabe que es así, y no hay donde reclamar, donde protestar. Los organismos, a veces Naciones Unidas hace ciertos comunicados que solamente parecen un saludo a la bandera, incluso como lo hace la OEA, con el que ahora es investigado el secretario, el señor Almagro, responsable de intervenciones políticas en diferentes países y responsable de hacer de que la comunidad internacional mire para otros sitios. En Perú la lista de gente desaparecida es monumental. Fosas comunes, y más en sitios donde existía mucha gente indocumentada, por ahí eran arrasados pequeños pueblos. Todo esto pasa en nuestra Latinoamérica, y en un día donde se conmemora, son días como para repensar el rol de nuestros estados, el rol de las políticas que nosotros queremos llevar adelante como nación, para
a veces utilizamos un eslogan que decimos nunca más, pero no se tiene que cerrar ahí, como fue quizás los juicios de la Junta con un nunca más. Como que por ahí ciertos sectores de la sociedad dejan como, bueno, ya fue, ya está, ya se hicieron los juicios. No, estas cosas siguen, continúan. Estas cosas continúan, y por eso hay que estar siempre muy atento, hay que ser muy solidario con las familias. Los juicios se siguen realizando, entonces tratar de acompañar a los juicios, darle valor a los deudos de las víctimas de desapariciones forzadas. Se siguen realizando en el país distintos juicios para saber la verdad. Al fin y al cabo es eso, saber la verdad, y esa dolorosa verdad que conlleva quizás a conocer, o a la necesidad de conocer por qué lo desaparecieron, y dónde están sus restos, dónde está su cuerpo, y quiénes fueron los responsables. A veces vemos como los nazis siguen siendo buscados, rastreados por diferentes organismos en todo el mundo, más allá de la edad que tengan, y son enjuiciados y son condenados a una cárcel efectiva. Argentina es un ejemplo en la lucha por los derechos humanos, más allá de que tengamos entre nosotros a los mayores violadores de los derechos humanos. Este día no solamente se conmemora como una efemérides más, sino son días de continua lucha, de continua exigencia de justicia, porque las cosas siguen pasando, y los responsables tienen nombre y apellido, sean de los partidos políticos o de la ideología que quieran, siguen pasando, y no puede haber nunca más mantos de olvido, mantos de perdón. En este nuevo aniversario, lo único que deseamos es que sea justicia. Que sea justicia por todos nosotros, por ellos, por sus familias. Seamos solidarios. Un día fui yo, un día fui uno más. Ahora soy solo foto en un cartel, mi cara en silencio marcha, ya ni muerta, ni viva, ni qué. Un día fui, tal vez. Fui cualquiera. Ahora tumba sin nombre, sangre ni piel, mi ausencia perdida, duda si valió la pena o qué. Al menos sentir. Tuve una tierra, tuve creer.
fui yo. Un día fui uno más. Ahora no están mis huellas en la ciudad. Alguien borró mi rastro, mi tiempo, mis huesos, mi cielo, mi mar. Hoy no estoy, no estoy, no sé. Bueno, y ahora sí, Xavier Cugat, con su particular versión de la comparsita, preanuncia el radioteatro. Hola, bueno, hoy vamos a leer con Pola una obra corta del uruguayo Ricardo Prieto. Estoy con Florencia Mendy acá. Vamos a leer juntas esta obra que se llama El agua y el aceite y está compuesta, por supuesto, con dos personajes femeninos. Una se llama Andrea Sivlovskaya, que es una mujer rusa que ha vivido siempre acá en la Argentina, que vive en una habitación sucia, destartalada, mugrienta, y la va a ver a ella la persona que va a limpiar la habitación, que se llama Valentina Rossi, que es una mujer de aspecto sano y robusto. Y la escena comienza cuando Valentina llega y la encuentra a la rusa recostada y al lado de ella hay un vaso de vino y a medio beber. Otra vez dejó la puerta abierta. ¿Por qué no cierra con llave? No empieces a sermonearme. Cualquier día de estos la van a acuchillar. Ojalá. ¿Olvida dónde está viviendo? Este no es el barrio norte, ¿eh? Acá hay chorros, expresidiarios, drogadictos. Dejé abierto para que pudieses entrar. ¿Por qué? ¿No podía abrirme usted? Estoy muy cansada. ¿Cansada? Me pregunto de qué. Mire lo que le traje. ¿Qué? Pan y queso. No tengo hambre. Y un poquito de fiambre. Bah. ¿Y por qué no trajiste vino? ¿Más todavía? No me rezongues. Señora, me manda a llamar a las 7 de la noche. Bajo del ómnibus. Camino sola 5 cuadras por este barrio de chorros. Y me dice que no la rezongue. Pero mire esa cama. Apesta. Es que hace días que me tiemblan las manos. No puedo limpiar. A la señorita le tiemblan las manos. ¿Cuándo va a aprender a hacer algo? Ni siquiera puedo lavarme un pañuelo. Es más fácil que lavarse el cuerpo, se lo aseguro. Si sigue así, se la va a comer la mugre. ¿Qué hago con esta carta? Guárdala en ese cofre. Para escribir nunca le faltan fuerzas, ¿eh? No la escribí yo, me la enviaron. Bueno, al fin le escribió alguien. ¿Quién fue? ¿Un conde? Fue escrita hace muchos años. A ver, mamá. Sí, es de ella. Imagino lo que dirá. No podrías imaginarlo. ¿Qué tiró acá? Serín. ¿Qué? Serín. ¿Qué? ¿Te molesta? ¿Y por qué ensucia el cuarto con Serín? Porque anoche llovió mucho y los agujeros... ¿Qué? Los agujeros podrían estar bien tapados si en lugar de haberse pasado 3 meses con el último granuja que tuvo, hubiese buscado un hombre como Dios manda para hacer una vida decente. Vida decente. Lo único que conozco decente es este alcohol, querida. Sí, justamente lo que le hace falta. Vive borracha. ¿Hasta cuándo va a seguir así?
Pronto la van a sacar a patadas de esta covacha. Ya lo sé. Y va a ir a parar un asilo. Ajá. ¿Se va a quedar sentada ahí esperando a que lo hagan? Acabo de hablar con la encargada y me dijo que los dueños están hartos de usted. Que si no paga lo que debe y no termina con las borracheras y los escándalos, van a llamar a la policía. Ah, más se perdió la guerra. En Rusia. Olvídese de la guerra y de Rusia. Vive matiendo la nariz en el maldito pasado. Y por eso le va como le va. Ay, no sigas. Que no siga. No. ¿Para qué me hizo venir esta vez? ¿Cree que me sobra el tiempo a mí? Me manda a llamar como si estuviese agonizando, pero parece más descansada que yo. Trabajé todo el día, dejé a mi marido solo. Pensé que realmente me necesitaba, que le ocurría algo grave. Pero no. Ahí está la condesa, descansando feliz. Vamos, coma un poco. No tengo ganas, Bah. ya te lo dije. Está bien, debilítese y enférmese de una vez por todas. Si tú no me hubieras abandonado... ¿Pero qué quería? ¿Qué pretende? ¿Que viniese por nada a limpiar la mugre que hacen los sinvergüenzas? ¿Que trae al chiquero este? Siempre te pagué. Sí, dijo bien, me pagó. Pero eso fue hace 3 meses. Estuve un mes limpiando sin cobrar. ¿Qué hace con esa plata? No tengo más. ¿Por qué no la cuidó? ¿Cuánto le dan a los muchachitos que brincan con usted en la cama? ¿Cuánto les paga a ellos? Ya no vienen muchachitos. Hace meses que nadie me toca. ¿Y eso le parece una desgracia? Oh, es peor que estar muerta. Sí, eso dice. Aunque lo mejor que podía pasarle, antes de que se agarre sífilis, gorronea o sida. El SIDA es lo único que me falta. Linda manera de decirlo, ¿eh? Como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Por qué dice que no la toca a nadie? ¿Y el pichón? Voló. Apenas se puso los pantalones largos, se fue a buscar carne fresca. Bueno, señora, es mejor así. Podría ser su hijo. Sí, pero en la cama tenía como 100 años. Me da asco oírla hablar así. En el fondo te gusta. Tu vida es tan aburrida que mis aventuras te parecen una película fantástica. Sí. Eso solo puede pensarlo una depravada. Bueno, no limpies más, ¿quieres? No te llamé para eso y me pone nerviosa. ¿Pero qué quiere que haga? ¿Que tome vino con usted? Ni por $1000 pondría los labios en esos vasos. Ya no tengo sífilis. Pero la tuvo, ¿eh? Bueno, listo, a ver, ¿para qué me hizo venir? Me trajiste pan y queso. Sí, pero estoy arrepentida. Usted nunca va a cambiar. Te mandé llamar a las 7 y a las 8 ya estabas aquí. Siempre voy cuando me necesitan. Hay noches en que uno daría la vida para que alguien esté cerca. Por eso tuvo al nene tanto tiempo. Y así le fue. La dejó sin un peso, ¿o no? Porque con usted nunca se sabe. Ese era una basura. Lo aguantó 6 meses. Al anterior lo soportó 2 años. ¿Y al otro cuánto? No sé. ¿Qué puede esperar de hombres que tienen 40 años menos que usted? Me sacaron todo lo que podían. Me usaron y me tiraron. Pero no me arrepiento de haberme dejado usar. A cambio de los mendrugos que les di, los dejé sin sangre. Favor. Los chupé como un vampiro. Ya sé que no puede vivir sola. Pero tendría que buscarse un hombre de más edad. Cuando una busca hombres de más edad, conoce a los que la doblan en edad. De esos que tienen catarro, barriga, y dicen gracias después del orgasmo. Odia la decencia usted. Me gustan los brutos jóvenes. Siempre acabo al mismo tiempo que ellos. A veces me pregunto, ¿qué clase de mujer es usted? Dice cosas asombrosas. ¿No te pudre ese marido gordo y desprolijo que tienes? Mira todo con ojos de carnero degollado. Me imagino cómo hará el amor. ¿Te pide permiso? ¿Te pregunta si puede? Mi marido es un hombre bueno y decente. Sí, el mundo está lleno de gente así. Sin embargo, el mundo es una porquería. Todo es una inmundicia. Yo no soy una inmundicia, gracias a Dios. No, eso ya lo sé. Mira. ¿Qué? Mira este collar, pruébatelo. Qué lindo.
Pruébatelo, sí. ¿Pero está loca? Es para ti. Pero usted lo necesita más que yo. Es lo único de valor que me queda, querida. ¿Cuánto tiempo más podría vivir si lo vendo? 2, 3 meses. Eso es demasiada vida. Pero no, señora, véndalo para comprar comida y pagar los alquileres atrasados. Ya no necesito comida ni esta miserable pieza. No necesito nada. Vamos. No lo quiero, señora. ¿Por qué? Solo Dios sabe si no he robado. Yo nunca robé collares. ¿Por qué quiere regalármelo? Cuando te hacía venir no era solamente para que limpiaras, no. Nunca tuve dinero para darme ese lujo. Me gustaba que te ocuparas de mí. Por eso también gasté contigo lo poco que me quedaba. Tómalo, tómalo. Le dije que no, señora. No lo quiero. Yo la aprecio, pero no quiero nada de lo que hay en esta casa. Todo esto me da miedo. Está bien, no lo agarres. Se lo daré al primer angelito de 17 años que aparezca siempre que tenga buena cama. Si aparece alguna vez. Mire, si sigue dejando la puerta abierta, va a aparecer. La puerta. Sí, la puerta. Eres incapaz de ver otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que hay acá? Un remedio. ¿Por qué? ¿Estuvo enferma otra vez? Tuve que ir al médico. ¿Pero qué tiene, señora? Mareos. A ver, ¿qué hay en esta copa? Esto huele a vino. El vino no tiene ese color. Es que todo acá huele a vino. Hasta sus eructos deben tener olor. Nunca eructo. Sí, lo hace, sí. Aunque se hace la fina, a veces se comporta como una ordinaria. Nosotros no nos dejamos engatusar así nomás por los títulos y los nombres raros. Yo no tengo títulos. ¿No me dijo hace poco que en Montevideo se hacía pasar por condesa? Aquí no le dio resultado, ¿no? Al contrario. La primera vez que allá dije que era condesa, se rieron en mi cara. Mira. Pero acá en Buenos Aires me besaron la mano. Por eso me quedé a vivir en esta ciudad. A mí no me engatusó, señora. Yo tengo los pies en la tierra. Sí, la imaginación a los pies. No me ofende. Ya lo sé. Te quiero mucho. Más de lo que te podrías imaginar tú. Sí, yo engatusé a mucha gente. En las grandes ciudades todo es posible. ¿Por qué dejó París para venir a Sudamérica entonces? No me vine, me trajeron. ¿Quién, la policía? Un hombre. Fue el final de mi carrera en Europa. Mi marido había muerto y yo había sufrido la ocupación nazi en París. Estaba harta de Francia, harta de todo. Y viajé con un griego que pensaba instalar un kiosco en Montevideo, donde tenía parientes. Pero a él no le gustó aquella pequeña aldea llena de burgueses conservadores y anodinos, y a mí tampoco. Allí era imposible fantasear y volar. Y resolvimos venir a Buenos Aires. Nunca olvidaré aquel viaje en el vapor de la Carrera. 12 horas en el camarote con el griego en la cama. 2 con el griego roncando. 1 con el griego rascándose. 5 con el griego manoseando. Señora. 2 con el griego hablando de caramelos y chocolates y 2 tratando de apoderarme de la billetera para robarle $1,000. Pero no pude robarle nada y lo planté apenas llegamos. Es extraño que se haya quedado. Una mujer como usted acá resulta demasiado rara. Me gustaron la gente y el clima. Además, el costo de vida era más bajo que en Europa. Con 3 o 4 clientes fijos se podía vivir bien. Y me quedaba bastante tiempo para dedicarme a los hombres que me atraían. Me imagino. No te imaginas. Me gustaban todos los que tenían entre 15 y 25 años. A esos nunca les cobré. ¿Y cómo les caía que se hiciera pasar por Andrea Sivlovskaya? Me llamo Andrea Sivlovskaya. Está por verse si realmente es rusa. Te dije 1000 veces que nací en Rusia, en una granja pequeña y limpia. Se ve.
Mis padres no eran ricos, pero cultivaban su propia tierra. Teníamos 2 criadas y 3 peones, y aunque no vivíamos en el esplendor, no nos faltaba nada. ¿Y qué pasó con esas tierras? Las expropió la revolución. Con la excusa de repartirlas entre los pobres, se las dieron a los pobres revolucionarios. Y a los verdaderos pobres los pusieron a trabajarlas. Mi padre se suicidó. Mi madre murió de pena y las criadas se hicieron putas y yo me prostituí junto a ellas. ¿Así empezó? No, había empezado a los 8 con un hermano. Ay, Dios me libre y guarde, por Dios. Y me atraía el incesto. Pero, por desgracia, él murió cuando tenía 10 años. ¿También? No estoy arrepentida de haberme acostado con él. Claro. Mírate. ¿De qué va a arrepentirse usted si solo conoce el pecado? ¿Y que tú nunca pecaste? Soy católica. Creo en el Espíritu Santo. Yo también. Ay, perdónalo, Señor. ¿Ves este vestido, querida? Es ¿sí? el de mi comunión. Parece un mantel antiguo. Es de encaje. Tócalo. Ay, sí, qué áspero. Mira, mírame, cómo crecí. ¿Será posible que yo haya sido esta niña? El tiempo pasa para todos. Mira, a ver esto. ¡Qué lindo este vestido! Que no sospechabas que podía tener ropa como esta, ¿verdad? Nunca creíste en mí. ¿De dónde la sacó? Lo usé en una fiesta que hubo en la embajada del Líbano. Me lo regaló un árabe o un francés, no recuerdo bien. Me gusta el color de la sangre. ¿Y qué fue a hacer a la embajada? Me colé. Ah. Al entrar al salón produje una impresión tan grande que el embajador se acercó y me dijo que era la mujer más hermosa de la fiesta. Media hora más tarde, él me había sacado el vestido en el baño de la barbacoa. Lo hicimos sobre el excusado y fue tan excitante. Este vestido es fantástico. Hacer el amor en el baño es fantástico. Sí. El vestido te lo regalo. ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo para qué? Para calentar a tu marido de una vez por todas. Mi marido es más hombre de lo que usted cree. Llévatelo. No, no lo quiero. ¿Qué? ¿Nunca vas a sacarte ese moño y esa ropa sin gracia? ¿Nunca vas a maquillar esa cara? Me acepto como soy. Lucirías mejor con este vestido y esta piel de bisonte. A ver. Se la robé en Estambul a una amiga que me amaba. Le hice pagar con muchas cosas como esta, que el amor tan raro. ¿Usted se acostó con mujeres también? Ellas se acostaban conmigo. Yo lo hacía solo por necesidad. Me dejaba llevar como si fuera en lancha. Al final del viaje cobraba el caché. ¡Ay, pero qué asco! Pobre Valentina. ¿Qué, pobre yo? Sí, por estar conmigo en esta posilga. Pero no te preocupes, a veces te envidio. Toma, ¿qué más? Te regalo esta toalla, era de un duque. Quizá te haga más feliz que los vestidos provocativos. Parece un gran repasador. No necesito ningún regalo de usted. Solo Dios puede saber de dónde viene todo lo que tiene acá. Me lo gané con el trabajo. Sí. ¿Crees que en las camas una está siempre quietita como tú con el gordo? ¡Basta! No vuelvo a mencionar a mi marido. En la cama se trabaja mucho, díselo a él. Sí, en los baños también, ¿no? El doble y casi siempre parados. Basta, no tome más vino, no se sirva más. Me gusta embriagarme con este vino espeso y ordinario. Huele mal, apesta. Su organismo debe estar intoxicado. Si no tomara no podría soportar este lugar. Ay, señora, ¿por qué no alquila una pieza decente? Ya te dije que no tengo más plata. ¿Pero qué hizo con los ahorros? Los gasté, estoy en la calle. El último nene me salió muy No caro. lo creo, siempre mintió con respecto al dinero. A ver, abre ese cajón y busca la libreta del banco. A ver. ¿Qué dice? Anulada. No me queda un maldito dólar. Por culpa de esos tipos. Por culpa de la vida, que es feroz con los que no supieron ser previsores. Estoy en la calle y lo que es peor, sin deseos de moverme. Ya no quiero trotar más, estoy liquidada. No se puede jugar con ciertas cosas. Ay, ayúdame, por favor. ¿Qué quiere que haga?
que la lleve a mi casa. Sabe bien que no puedo. No, ni para ir a tu casa me quedan fuerzas. Bueno, es tarde, mi marido me está esperando. Y usted está ahí, media borracha, a punto de ser desalojada, sin plata, contándome cosas inmundas. Ay, ¿qué puedo hacer? Llévate mi ropa. Toma, toma. No quiero verla más. Toma, llévatela. Ya le dije que no. Por favor, señora. No llores. ¿Por qué me hizo venir? Porque eres la única persona en el mundo capaz de apiadarse de mi estado. A ver, déjame que brinde por nuestra amistad. Pero yo no soy su amiga. Pero me estimas. ¿Qué más se puede pedir en esta vida por la que uno marcha solo, aunque se crea acompañado? Hoy me llega tu recuerdo, mi vieja madre querida. Sigue subiendo el otero con el cayado en la mano y miras cómo la luna flota dormida en el río. Basta, no se sirva más. Le voy a sacar esta botella. No siga tomando. Bueno, mire, está bien. Yo le doy la botella, pero me voy. No te vayas, por favor, no te vayas. Señora, por venir acá, tengo problemas con todo el mundo. Por ejemplo, con mi marido, que sabe muy bien qué clase de mujer es. Y también con la gente de este barrio, de esta casa. Nadie puede entender que le limpie la mugre. ¿Qué soy yo, una leprosa? Todo el mundo sabe que ¿Qué pueden saber todos esos cerdos sobre mí? ¿Qué les importa lo que pasa entre tú y yo? Aquí hay un velorio. Hay cajones y velas y una condenada. ¿De qué velorio está hablando? ¿Qué quiso decir? Necesito tanto estar junto a alguien que sienta por mí un poquito así de afecto, poquito, como esta uña. Pero... Y tú eres esa persona. Cuando uno empieza a declinar, ve todo como es. Lo que podamos hablar, usted y yo, no serviría de nada. Somos como el agua y el aceite. Siempre me admiraste. ¿Qué? ¿A usted? Dime que es verdad. Admirabas mi pasado, mi libertad, mi capacidad de goce. Ojalá pudiera regalarte todo eso. Ojalá pudiera darte todo lo que conserva mi memoria. Mire, guárdeselo bien guardadito, por favor. No desprecies lo que no conoces. Mira esta foto. Esta soy yo. Tenía 6 años. No me muestre más cosas, por favor. Mírala, por favor. Bueno, a ver. Se veía muy bien, ¿eh? Esa era mi madre. Parece una mujer decente. Ay, fui tan feliz, con angustia. Hazme una trenza, mamá. Pasa tu mano por mi frente, acaríciame. Y después vayamos, yo de tu mano, tú mirándome por aquellos senderos donde estaba todo en su lugar, el campo, las vacas mansas, el olor del viento, las sábanas de lino, la vida que vendría, tan breve. ¿Estás ahí? Aquí estoy. Cerré los ojos y sentí que habías partido para siempre, pero no te fuiste. ¿Y el remedio? Sigue en la copa. ¿Quiere tomarlo? No, lo tomaré cuando te vayas. ¿Si te vas? Sí, claro que me voy. Es muy tarde. ¿Qué importa la hora? La noche es larga. Las flores me dicen adiós mientras se inclinan hasta el suelo y me anuncian que no veré más ni su rostro ni el campo paterno. Señora, no puedo quedarme más. Luis va a alarmarse. Olvídate de él, ya es hora de que reviente ese gordo de cartón. Basta, no lo insulte más, por favor. Ay, perdóname, no debía atacar a ese marido con aspecto de oso bonachón. Por favor, déjeme ir, señora. Está bien, puedes irte. Pero antes de tomar esta copa voy a vestirme. ¿Por qué la huele? ¿Va a salir? Sí. A ver, ¿qué encuentro? Ayúdame. Mira, este es un Chanel. ¿Este vestido blanco? Me lo compró en París un lord inglés. El día en que me lo puse para ir a una fiesta, me acordé de la bolerita raída que tenía puesta cuando llegué a París. Yo acababa de cumplir 23 años. Era una campesina arruinada y estaba sola y mi única amiga era la calle. Pero yo creía que iba a conquistar el mundo. Las cosas cambian, señora. Ojalá solo cambiaran. A veces creo que ni siquiera existen.
El primer recuerdo que tengo de París fue una voz polaca, un viejo inmigrante que manejaba un taxi. Me ofrecerte habitación y comida. Tú gustar, dijo. Caminaba arrastrándose y era más feo que un cangrejo. Le descubrí enseguida un tic nervioso que tenía en la pelvis y eso me desagradó. Pero su billetera no era tan prominente como su barriga y un día abandoné su tugurio para irme con un hombre más pudiente. Bueno, a lo mejor el polaco la quería. Me deseaba como un cerdo, pero no sabía amar a una mujer como yo. Quizá no era suicida. Tampoco tenía esa locura que me apasiona. ¿Y qué te parece? ¿Cómo me queda el vestido? Muy bien. Sigue siendo una mujer muy linda. El Lord pagó una fortuna por él. Es un vestido magnífico y me queda como un guante. Oh, qué hombre generoso. Lástima que era petizo, rechoncho y aburrido. Me pedía permiso para todo, hasta para besarme, y me cansé de tanta pulcritud. ¿Qué? ¿Te molesta que hable así? Sí. Sí, te molesta porque te excita. No, por favor. Mira esta piel, esta la usé cuando me casé con Ramsati, mi único marido. Era chantajista, pero se hacía pasar por el conde Sivlovskaya. Logramos una posición gracias a su talento. Nuestro poder de seducción y el falso título nos permitieron introducirnos en los lugares donde había dinero y poder. ¡Cómo nos temían! Por eso roíamos como ratas feroces las billeteras abultadas. El conde Sivlovskaya no tenía piedad de nadie. Lo mataron de un tiro una noche de verano cerca del Père de Lachaise, donde lo enterré. A veces pienso que fue el único hombre que me quiso, a pesar de que yo odiaba que sus ojos fuesen tan sumisos cuando hacía el amor. Solo amé la lujuria, Valentina, pero no me arrepiento, no. Ella también desciende del cielo como el amor. A tu Dios no le asustan las cosas de los hombres. Todo se paga, señora. Ay, no me digas eso, justo cuando necesito ayuda. No puedo ayudarla más. Ni siquiera sé para qué me hizo venir. Tengo que irme. Vete entonces, enciérrate en tu madriguera para revolcarte con tu eunuco. Allí estarás protegida de la inmundicia que anda por el mundo y no tendrás que posar tus labios en vasos como los míos. Ay, perdóname, tu vieja condesa Sivlovskaya está un poco cansada y loca. El agrio sabor que tiene la vida la obliga a gritar y maldecir. Que quiero irme. No deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy es el día de mi muerte. No quiero morirme sola. No permitiré que me encuentren con cualquier facha. ¿Pero qué dijo? ¿Está loca? Ojalá lo estuviera. Está bien. Me llamó para contarme todas esas porquerías que quizás no son ciertas. No sé si viajó por el mundo entero, si se casó con Ranusati, si esos vestidos son de Chanel o de Juana Martínez. Solo sé que está loca y que vive en esta inmunda pensión. Ni siquiera sé si nació realmente en Rusia. Yo no sé quién es usted, aunque la creo capaz de cualquier cosa. ¿Qué más quiere? Estoy muerta de cansancio. Vete, ahora te lo exijo. Está bien, condesa, yo me voy. Pero no me llame más, ¿eh? Me harté de todo esto. Todavía me está debiendo 2 meses. Y ni siquiera sé si no tiene más plata en el banco. ¿Viste mi libreta? ¿Qué puedo saber si no tiene otra libreta por ahí? No me queda $1, pero puedes llevarte ropa, collares, sábanas, toallas, todas las bagatelas que no usaré más. Ya le dije que no quiero nada. Solo deseo que se vaya de este lugar y que se salve. Todo el mundo la odia. Sé que le van a hacer daño. Querida mía. Por favor, deshágase de esos vestidos, véndalos. Vaya a un lugar limpio, empiece una vida decente. Y déjeme tranquila. Qué lindas palabras. Alguien me aprecia y se preocupa por mí. Me da pena Podré todo irme en esto. paz, Me da podré pena. irme en paz. No quiero que le hagan daño. Después que yo inicie el viaje, puedes irte a descansar. Tu marido está esperándote, pero no olvides peinarme y maquillarme el rostro. No me pide esas cosas. Quiero terminar con esta pesadilla. Acá hay algo terrible. Es el maldito veneno.
La muerte está metida en este lugar. ¿Pero de qué veneno habla? Señora. Del cianuro. ¡Ay, Dios mío! Del cianuro. Esta noche no dormiré. Por favor, Dios mío. Mañana, cuando amanezca, saldré a la calle, detendré el auto que lleve a un joven rubio y de ojos azules y le pediré que me lleve. Y seré de nuevo la condesa Sibloskaya, seré brillante, irresistible, y abandonaré al fin esta ciudad en la que sufrí tanto, oyendo exclamar a mi paso: ¡ay, va su alteza, el amor! Después me arrodillaré frente a la tumba de mi madre y le pediré que le ruegue a Dios, porque en algún lugar debe haber un Dios más generoso que los hombres, que me dé amor, amor y amor y amor. No, Dios mío, por favor, llamen a un médico. La rusa se envenenó, por favor. La condesa está muerta. Y ese fue el radioteatro a cargo de Pola Mendy y Silvia. Recuerden, mientras la desgracia nos dé recreos, a festejar. Ni siquiera esperemos algo bueno. ¿Pasó algo malo? No. Listo. Eso es lo bueno. Hasta el próximo martes a las 10 de la noche.